Vamos a empezar acá presentando a este distinguido grupo de invitados que tenemos para hablar de los partidos políticos. En primer lugar, Ninette Montenegro, que es diputada al Congreso de la República por Encuentro por Guatemala. También nos acompaña Hugo Maúl Rivas, director de la Escuela de Gobierno. Roberto Ardón, director ejecutivo de CACIF. Álvaro Velázquez, diputado al Congreso de la República por Convergencia. También nos acompaña Enrique Naveda, coordinador general de Plaza Pública, y Cristian Castillo, encargado del área sociopolítica del IPNUSAC, que es el Instituto de Problemas Nacionales de la USAC. Vamos a tocar 4 temas, vamos a tener aquí una plática muy fluida, cada quien va a tomar el micrófono cuando lo desee, y los 4 temas que vamos a intentar cubrir son, siguiendo un poco el consejo que nos dio Philippe Chicola, que nos hizo una brillante presentación y una excelente introducción para este foro, es la implosión de los partidos políticos, como los conocemos hoy, y luego hacia qué modelo vamos. Vamos a hablar del financiamiento de los partidos políticos, cómo ha sido la historia, qué pasó con el tiempo y hacia dónde vamos con ese tema. Y relacionado a eso, qué está pasando con la ley electoral y de partidos políticos en el Congreso y en la sociedad. Y luego vamos a tocar un tema del que hablaba Max Weber, que él decía de una manera muy interesante: ¿vamos a vivir para trabajar en la política, o vivir para la política, o vamos a vivir de la política? Así que vamos a tratar de cubrir esos temas rápidamente y empezamos. Licenciada Montenegro, ¿está implosionando el sistema de partidos políticos como hoy lo conocemos? ¿Hacia qué modelo vamos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por esta decisión de debatir estos temas. La percepción que yo he tenido siempre es que hace muchísimos años que Guatemala no tiene partidos políticos, muchísimos. Yo diría desde la década de los 60, cuando fueron proscritos precisamente partidos de tendencias ideológicas diferentes. Y desde esa época a la actualidad, lo que ha habido es meramente maquinarias electorales de diferentes colores y de diferentes simbologías, pero que son lo mismo y que han sido utilizados a conveniencia por aquellos que, aprovechándose de la existencia del conflicto interno armado, se apoderaron del Estado, me refiero al crimen organizado, y desde ahí hicieron riqueza y fortuna, saqueando a la SAT, migración, aduanas, etcétera, y que escogían diferente color de partido. Hoy amarillo, mañana azul, pasado colorado, pero siempre en función de mantener estos privilegios e intereses. Así que partidos políticos, a mi manera de ver, no han habido desde los años 60 hasta la actualidad. Y el mayor descubrimiento lo tuvo la población, lamentablemente, hasta abril 2015. Pero eso ha sido historia que debe empezar a cambiar, por supuesto, y empezar a construir alternativas políticas, proyectos políticos. ¿Usted cree que están implosionando el sistema de partidos políticos como lo conocemos hoy? ¿Hay una implosión por todo lo que sabemos y hemos oído? Yo creo que hay un despertar ciudadano. Yo entiendo que hay un deseo de que empiece a existir un verdadero sistema de partidos políticos, y entiendo también que un punto de partida muy débil, pero que puede iniciar, es la reforma incipiente que ha habido a la ley electoral. Licenciado Ardón, empezando a hablar un poco del financiamiento a los partidos políticos, tradicionalmente sabíamos que en buena medida una parte importante del financiamiento a los partidos políticos llegaba del sector empresarial, en general de todos los empresarios de tamaños y colores. Y con el tiempo eso fue cambiando, probablemente hace 3 gobiernos con más evidencia, aunque ya venía sucediendo antes, y empezamos a ver una gravísima contaminación de la corrupción, del crimen organizado y especialmente el narcotráfico, financiando campañas electorales. El sistema anterior era gris, ¿verdad? Porque nunca fue claro, siempre hubo una ley demasiado blanda, poco clara,
y lo poco que había de legislación no se aplicaba. Y luego vino la corrupción y el narcotráfico a tomar posesión de la política, llevándonos a casi convertir la política en un monstruo con vida propia en Guatemala, que tenía vida propia, y al final lo que era eso era un botín, el cual la presidencia representaba la llave que abría ese botín para que fueran básicamente viviendo de lo que vimos en el 2015 cuando explotó. Entonces, relacionemos los dos temas. Esa historia reciente nos lleva a una especie de implosión en el sistema de partidos políticos, altamente contaminada por la forma en que se financió ese monstruo, y ahora estamos caminando hacia un nuevo modelo. ¿Cuál es ese nuevo modelo y qué papel va a jugar el financiamiento? Sí, yo creo que acá hemos asistido a un proceso degenerativo que muy bien lo retrata usted, Dionisio, pero yo que quisiera agregarle un elemento adicional. Lo que hemos visto aquí en nuestro país es cómo el mecanismo de la corrupción ha puesto recursos de vuelta a la política para permanecer en él. Es decir, si antes los personajes corruptos que conocimos en la historia metían la mano en las arcas públicas para extraer plata y llevársela a su patrimonio particular, aquí lo que hemos visto es un trabajo tremendamente sofisticado de gente que en el ambiente de la corrupción la ha devuelto a la política, la plata, para continuar lucrando de ella. Al extremo, esa perversión de que en los últimos 10 años los vehículos políticos a los que hacía referencia la diputada Montenegro no eran más que pequeños carritos financiados básicamente incluso por una o solo dos fuentes de financiamiento para un interés patrimonial particular. Entonces creo que sí ha habido un fenómeno degenerativo en el proceso, digamos, de la plata invertida en la política, que dicho sea de paso y todo hay que decirlo, en cualquier sociedad del mundo eso ocurre. Lo que ha sucedido ahora, a partir del año pasado, es que sí ha habido un planteamiento muy fuerte de lo que yo considero son los 3 principios que deben gobernar el financiamiento de la política hacia el futuro, sea ese modelo mixto o sea un modelo privado de financiamiento. El primero es el tema de la transparencia, que eso es tremendamente importante. Segundo, los mecanismos de control institucionales, es decir, que el Tribunal Supremo Electoral tenga la facultad y capacidad de fiscalizar hacia dónde se mueven los recursos. Y tercero, la focalización de los recursos, porque no se trata de que los partidos extraigan del mundo de lo público recursos que luego van a ir a parar a las carteras de los secretarios generales o de los financistas de los partidos. Si esos 3 principios, Dionisio, nosotros logramos como sociedad plasmarlos en el marco normativo de la ley electoral, creo que habremos dado un importante paso. Enrique, el mismo tema. Buenos días, muchas gracias. Yo partiría de la pregunta detonante del foro, que es cómo construimos partidos políticos, no me acuerdo cómo decía, adecuados, etcétera. Y diría que hay 3 dimensiones que se interrelacionan. Tradicionalmente nos hemos concentrado en las que es más fácil concentrarse, en las que podemos tener más control, que tienen que ver con la normativa, ¿no? Cómo diseñamos y cómo regulamos el sistema de partidos políticos. Eso es en lo que está trabajando ahora fundamentalmente el Congreso desde hace un tiempo. Y efectivamente la parte normativa influye. Está más que demostrado que el diseño institucional, en ese sentido, influye en cómo se van configurando los partidos, el sistema y las prácticas. Pero creo que tendemos a dejar de lado 2 mecanismos o 2 dimensiones que tienen aún más relevancia. O por lo menos una tiene una relevancia subsidiaria con respecto a la normativa y la otra tiene una relevancia para estabilizar el sistema. La primera tiene que ver con algo que mencionaba Roberto hace un segundo, los mecanismos de control o lo que algunos llaman poderes intermedios, ¿no? Tribunal Supremo Electoral, Contraloría General de Cuentas e incluso el organismo judicial a la hora de imponer o agilizar las sanciones. Y me parece que eso es uno de los mecanismos clave que estamos dejando un poco de lado en las reformas. O sea, cómo controlar y cómo sancionar en el momento en que vemos que no se están cumpliendo esas reglas que queremos que definan el sistema. Y eso es crucial porque funciona un poco como está funcionando la CICIG y el Ministerio Público en otros ámbitos, ¿no? Pero diría que esa forma de
de establecer conductas o esa forma de ejercer el poder es la más débil. El poder por coacción, el poder por coerción, el poder por castigo es el que menos se puede sostener en el tiempo. El poder del príncipe de Maquiavelo, ¿no? Sí. El poder debe funcionar o es más estable cuando funciona de manera persuasiva. Y creo que ahí tenemos que entrar, y con esto cierro, en el elemento cultural, pero cultural no entendido como de manera banal, sino cultural como todas aquellas opiniones, actitudes que se consolidan como conductas y que tienen que ver no con las instituciones, con las pautas de conducta formales que están establecidas en las leyes, sino con las informales, todo aquello que hacemos por convicción aunque viole la ley. Yo quisiera regresar al punto central de esta discusión que lo planteó muy bien Philippe Chicola, cuando nos recordaba lo que tuvo que pasar Ecuador para llegar todavía a otro momento en el que está ahora, que todavía es de dolor antes de que su democracia se desarrolle en una forma más plena. Y no digamos lo que ha pasado y sigue pasando en Haití. El gran desafío de la sociedad guatemalteca es que seamos capaces de ver, de identificar el momento que estamos viviendo y proyectar a dónde nos puede llevar si no corregimos las cosas que se deben corregir. Y ese es el tema. Si nosotros estamos hablando en este momento de que hay muchos síntomas que indican que el modelo de el sistema de partidos políticos como hoy lo conocemos, colapsó, está en una transición hacia otro modelo que no está claro, que va a depender de la nueva ley electoral y de partidos políticos, que va a depender de cómo se comporte la sociedad, los diferentes sectores de la sociedad y sus dirigentes, y que por supuesto va a depender de el deseo de la sociedad de dar un paso al frente y decir: o participan más ciudadanos en la política y empezamos a cambiar esto juntos, o corremos peligro. Y ese es el tema. Cristian. Buenas tardes, en primer lugar para todas y todos, agradeciendo la invitación. Yo creo que el último planteamiento que hace don Dionisio es tal vez el más difícil, el más complejo, porque ¿quién quiere participar en política en este momento? La pregunta es, ¿cómo logramos motivar la participación cuando menos del 10% de los empadronados está afiliado a un partido político tradicional? Y no hay que pensar las organizaciones políticas como algo extraterrestre, son hijas de su sociedad. Son hijas de su sociedad e hijas de los tiempos y de las etapas que vive políticamente una sociedad. Y entonces, los últimos 40, 50 años hemos tenido los partidos que la sociedad ha decidido tener. La gran pregunta en este momento es: ¿hay condiciones para un cambio de liderazgo político en el país? Esa es la pregunta. Porque por partidos no nos debemos de preocupar. Hemos tenido más de 80 de la apertura democrática a la fecha, más de 90. 75. Es decir, por cantidad de partidos y por competencia entre partidos, pareciera que no es el problema. 65 partidos en lo que va de 30 años. Pero cuando nos centramos en quiénes han llegado a través de los partidos, ahí está el punto. Y este es el momento del gran reto de sociedad, el cambio cualitativo. ¿Estamos dispuestos a un cambio de liderazgo político en el país? ¿Pero cómo se hace eso? En primer lugar, generando confianza. Obviamente, refería hace un momento, muchos de los jóvenes de la plaza del año pasado no se afiliarían por ningún motivo a los partidos que quedan vivos para el 2019. Y ahí está el gran reto que tenemos a menos de 3 años. ¿Cuáles van a ser los vehículos electorales para promover los nuevos liderazgos para el 2019? ¿Qué partidos quedan? Sí. ¿Qué liderazgos están dispuestos a correr en el 2019? Y el punto me parece que no se construye en 3 años. Sin duda. Álvaro Velázquez es uno de los guatemaltecos que se animó a dar ese paso y hoy está participando en política. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es lo que tomar esa decisión y llegar al punto de decir o participamos o sucede lo que terminaba de definir Cristian? Esto sigue a la deriva. Tiene que cambiar esto. Bueno, gracias. Y en primer lugar, felicitar este mismo evento porque nos plantea una pregunta que está pendiente en el aire, que cuál es la agenda de nación del gobierno, un gobierno errático y sin norte, y cuál es la ruta que tenemos por delante, a quién beneficia el caos o si estamos las élites políticas y económicas tendiendo a rescatar al Estado. Y en cuanto al tema, también me parece importante que por un lado se plantea el desarrollo, el crecimiento económico y la pobreza, porque
a contrario sensu de lo que planteaba Fritz Thomas, no sé si ya se fue Fritz, pero la pobreza sí es hija del divorcio entre la economía y la política. La desigualdad social es la ausencia de políticas públicas tendientes a la equidad, y la pobreza pues se va reduciendo con crecimiento económico, y ese circuito hay que impulsarlo. Y en el marco de ese contexto, escenarios como los que nos plantea Philip en su intervención, en torno a que estamos llegando a tocar fondo como Estado, como sociedad, y se está ensanchando el divorcio entre la economía y la política, es hora que hagamos un alto en el camino y nos planteemos un pacto de gobernabilidad. Uno revisa los datos macroeconómicos y de microeconomía en la sociedad y se le atoran a uno las palabras. Gloria Álvarez se queda corto con lo que hay que decirle a los empresarios que se han, digamos, hartado de los bienes públicos, y a los políticos que se han hartado también del presupuesto público. Uno tiene que hacer conciencia de que necesitamos una reforma política, porque partidos sí ha habido. En los años 60, 70 estaba el Movimiento de Liberación Nacional, que tenía un proyecto, el PID, que tenía un proyecto, el Partido Guatemalteco del Trabajo tenía un proyecto, el PR, la Democracia Cristiana. Hoy lo que vemos son partidos franquicias, como ya se ha dicho, partidos de empresas populares, de empresas, microempresas, nepóticas, y hay que reconstruir todo ese andamiaje, y eso pasa por reforma política. Pero un nuevo esquema de partidos políticos no surge de una nueva ley electoral, sino que surge de una demanda ciudadana por nuevos liderazgos, por nuevas instituciones públicas, instituciones democráticas más fortalecidas. Pero otra vez debemos insistir que solo por el hecho de que haya una demanda de mejor política, de mejores servicios públicos, de mejores políticas públicas en general, eso no va a resolver el problema. O sea, los que queremos o los que estamos activando, afirmando la necesidad de esa demanda, tenemos que participar de alguna manera. Hugo Maúl, ¿cómo hacemos para dar ese paso? Director de la Escuela de Gobierno en Guatemala, que está haciendo un esfuerzo en el plano académico, técnico, para formar una nueva clase dirigente en el país, y que además sabemos que va por buen camino. ¿Cuál es el análisis? Sí, yo creo que primero que todo reconocer que hay una ventana de oportunidad, y esa ventana de oportunidad no va a estar aquí para siempre. Yo me atrevería a pensar que mientras más tiempo pase, esa ventana se está cerrando, y al final habremos hecho muchas cosas para cambiar, para que todo quede igual. Entonces, como primer paso, tomar acción y tomar la decisión de aprovechar el momento histórico en el cual estamos. Recordemos que estamos a las puertas de una nueva elección, y esa nueva elección, de no cambiar las reglas del juego en la parte electoral, creo que va a implicar que se vuelva a replicar las mismas situaciones que nos llevaron a la crisis del año pasado, con el mismo tipo de partidos políticos, vehículos electorales. Nosotros, desde la experiencia en la Escuela de Gobierno, lo que hemos visto es un resurgimiento de un deseo ciudadano de participación, sobre todo en jóvenes, en grupos de población que hace probablemente 6, 8 o 10 meses no querían participar en política. Pero lo que vemos también es que hay que pasar de ese entusiasmo, hay que pasar de ese deseo de trabajar por Guatemala a realmente capacitarse, formarse, para poder hacer frente a los problemas que tiene el país. No basta con acceder al poder. Creo que estamos siendo testigos de lo que pasa cuando se accede al poder, pero no se tiene claro los programas, los proyectos, ni se tiene a un grupo de suficiente cantidad de personas que se puedan delegar para hacer la función pública y ser exitosos en ella. Entonces considero que, si bien es cierto, hay una demanda y hay un gran recelo a la participación política, porque lamentablemente son hijos de nuestra generación estos jóvenes a quienes nos dijeron que no nos metiéramos en política, creo que este despertar habría que catalizarlo, habría que terminar de formarlo, capacitarlo, y por supuesto, ¿por qué no aprovechar partidos políticos dentro de este sistema que todavía tienen algo que ofrecer? Y no es porque esté Ninet aquí al lado, pero el partido de Ninet es claramente una opción que ha estado presente a lo largo de los últimos años, que ha marcado una clara agenda en temas de transparencia y anticorrupción, que ¿por qué no pudieran quienes tengan el deseo de hacer eso sumarse a un partido como este o cualquier otro? Pues ¿saben qué es lo importante? Lo importante es que esos nos se puedan transformar en voces disidentes a través de organizaciones políticas donde la participación ciudadana tenga una
forma de presentarse a través de las reglas del juego político. Porque miren, de hacer ruido en la calle, aquí su servidor tiene 30 años de estar haciendo ruido en la calle con diferentes medios, y ¿sabe qué es lo que pasa? Nosotros desde las organizaciones sociales no vamos a cambiar la política si no participamos en la política, y por eso tenemos que reconocer que para jugar ese juego se necesitan partidos políticos. De lo contrario, esta intermediación entre el deseo ciudadano y la posibilidad de hacer cambios va a quedar siempre en un intermedio en el cual se hace mucha bulla, se logra mucha cobertura de prensa, pero al final todo el mundo hace como que hace para que las cosas no cambien. Yo quisiera proponer para el debate dos temas concretos relacionados con el tema de cómo podemos realmente fortalecer a los partidos políticos del país. Y son dos temas que los pongo a discusión porque seguramente van a levantar o arquear más de alguna ceja. La primera, tenemos que acometer en el país la recuperación ideológica de los partidos políticos. Nosotros hemos estado acostumbrados desde hace 20 años a hablar de que las ideologías o las doctrinas políticas son malas o son nocivas. No podemos continuar por esa ruta, porque si seguimos pensando que los partidos no deben tenerla, terminan siendo vehículos de cartón al servicio del caudillo de turno. Entonces, hay ahí un primer elemento que creo que es muy importante plantearlo. Si yo hiciera la pregunta, que no lo voy a hacer como ejercicio, ¿cuántos de los que están aquí tienen o tenemos carnet de partido político? Se llevarían la sorpresa de que muy pocos, pero todos los que estamos aquí tenemos una idea del modelo de sociedad que queremos. Sabemos si queremos qué tipo de familia, qué tipo de desarrollo rural, o sea, tenemos ideas y queremos ver que los partidos políticos reflejen ese modelo. Ese es el primer paso que tenemos que dar. Si no hay una recuperación ideológica de los partidos, de nuevo igual da A que B o la camiseta blanca que la verde. Ese es el primero. Y lo segundo, Dionisio, yo pienso que no podemos hablar de cómo hacer para entrar a la política si no hablamos de cómo salir de ella bien. Y creo que ese es un debate que no lo hemos tenido. Es decir, cuando una persona honesta, decente, que quiere dar su tiempo al servicio público y lo que va a encontrar es desprestigio, es persecución, es señalamiento, es descalificación y caer preso de una maraña de leyes o de denuncias simplemente porque el funcionario de turno tiene que denunciar a todos, estamos mandando un pésimo mensaje a la sociedad. Si no hay un mecanismo efectivo de rendición de cuentas en nuestra sociedad, de la que haga que un buen ciudadano sepa que va a salir bien librado y pronto de su servicio público, sin eso no vamos a tener buena participación. Bueno, sí, varias cosas. Cuando vi el primer evento que estuvimos aquí, tuve la impresión de que esa es la realidad guatemalteca, el no ponernos de acuerdo. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero nunca encontramos el justo medio, ni puntos intermedios, ni encontramos que el otro puede tener parte de la verdad, no toda. Y el problema en política, en una política casi inexistente como la nuestra, porque reitero, no hay partidos políticos, hay vehículos electorales, el problema es el de la descalificación. Nada nos parece, nada es bueno, todos son malos, nadie se escapa, todos son corruptos. Solo yo, el que estoy allá, por allá soy el bueno, pero no me meto. Y cuando me meto voy a encontrar otra realidad. Es muy fácil criticar desde fuera, pero es muy difícil comprometerse y meterse en un fango tan difícil como este, en el que, insisto, todavía no hay verdaderos partidos políticos porque así lo quiso las fuerzas del mal, así lo quisieron. Y es tan mala la situación que hay en el tema del sistema de partidos políticos que todavía esas perversiones están. Y una de las peores perversiones de ese sistema se llama clientelismo político, que está arraigado y tiene una raigambre enorme en el área rural, en donde los cacicazgos va a ser muy difícil de desenterrar. Pero eso no quiere decir que todo esté perdido. Yo pienso que cuando la población empezó a abrir los ojos, lamentablemente no lo ha hecho de la manera más positiva. Ha abierto los ojos y se ha dado cuenta de que lo que siempre dijimos, de que la corrupción, de la impunidad, el crimen organizado existía y sigue existiendo, lamentablemente, se desencantó tanto que ahora se fue a todo lo contrario, no hay nada bueno.
pero sí lo hay. Guatemala es precisamente eso bueno a rescatar, y la única forma de rescatarlo es de las cenizas emerger y tratar de construir verdaderas alternativas políticas con propuesta, con programa, con principios, ya sin esas mafias que no las queríamos ver, pero que no solo están presos, siguen todavía ahí pululando y siguen financiando partidos. Animémonos, atrevámonos, y si creemos que lo que hay no nos gusta, hagamos un esfuerzo de atrevernos a tratar de hacer una alternativa. No es tan fácil. Solo les digo algo: siempre están buscando cómo ponerle controles al sistema de partidos políticos, pero nunca he oído yo cómo hacer para facilitar la estructuración de verdaderas alternativas políticas. Nunca. Y si ustedes vieran ¿qué es lo que pasa? Los 4 años se pasa uno haciendo el esfuerzo de mantener y sostener el partido. Desde el primer día al día siguiente de la contienda electoral, está usted viendo cómo hace para las 160 y tantas asambleas municipales. Al año subsiguiente para las 70 y tantas asambleas departamentales. Al tercer año para la Asamblea Nacional, y el cuarto ya llegó a la contienda electoral. Sí. Créanme, es muy difícil. Cristian. Yo partiría de lo último que plantea la licenciada Montenegro. Se pueden seguir otros 30 años poniéndole parches al sistema de partidos. Es decir, tenemos 30 años y a donde nos ha llevado el sistema de partidos actual es a lo que tenemos hoy en día, a esta discusión. ¿Por qué no? Ya se me acabó el tiempo. Gracias por recordármelo. Digamos, ¿por qué no atrevernos a pensar en otras opciones? Y el planteamiento concreto que ha estado surgiendo desde el año pasado en el debate es permitir la creación de partidos políticos distritales. Querer seguir dependiendo de partidos centralizados que venden sus franquicias en el territorio es seguirle poniendo parches a estos partidos que no han logrado ni ser democráticos, ni ser representativos, ni ser incluyentes. Entonces, atrevámonos a ponerle una competencia real al sistema tradicional de partidos políticos. Que sigan existiendo los partidos tradicionales, eso no lo vamos a poder evitar. Y que se sigan haciendo reformas que les aumenten los costos, como bien refería la licenciada, porque esa ha sido la fórmula como para tratar de reducir y estabilizar el sistema de partidos políticos tan volátil que tenemos. Pero vamos a seguir poniéndole parches a un sistema que de origen tiene problemas. ¿Por qué no atrevernos a pensar en liderazgos que se puedan canalizar en los distritos por otras formas de participación, específicamente para el Congreso de la República? Estamos conscientes que para competir por la presidencia es otra dinámica, es otra lógica, son otros costos. Pero si queremos empezar por una representación mucho más equitativa, pensar en que los mismos distritos puedan interpelar y comunicarse con sus liderazgos, lo que hoy no se puede, porque en la venta de los partidos, de las franquicias de los partidos, el Comité Ejecutivo Nacional puede poner a los candidatos que quiere en donde no tiene estructura. Y vamos a seguir en esa dinámica de que las candidaturas se compran. Por lo menos abrir un espacio y una ventana de oportunidad para que desde lo local se puedan elegir las candidaturas y se pueda llevar nuevos representantes, por lo menos al Congreso de la República. Enrique. Yo tengo mis dudas de que esto pudiera funcionar, porque me parece que una de las características, no sé si perversas, pero una de las características que han configurado el deterioro o el mal funcionamiento del sistema de partidos es precisamente un multipartidismo exacerbado, que se da con una paradoja, es decir, hay muchos partidos, pero no son tantos los que tienen participación efectiva, y aún así son muchos más de los que suelen tener participación efectiva en cualquier otra democracia. Habitualmente las democracias tienen 2 o 3 partidos con participación efectiva. En Guatemala el índice habla de 5.4, pero en términos de representación no es tan real, dado que la mayoría de los partidos quedan marginados de posiciones y de cargos de poder real. Yo volvería, hay 2 maneras, aquí estamos hablando de los partidos fundamentalmente que apelan a las instituciones políticas. Hay 2 maneras de transformar un país. Una pasa por la transformación cultural, transformación de las mentes, y tiene que ver con movimientos sociales. La otra, las instituciones, y el principal canal son los partidos políticos. No hay ni una ni otra, aunque empezamos a ver ciertos movimientos emergentes, y eso tiene que ver
me parece que con una variable clave, que es la deslegitimación de lo público y la deslegitimación de la organización social. Por eso no hay partidos, por eso y por muchas otras cosas, pero en resumen, por eso no hay tampoco movimientos sociales. Yo volvería un poco a lo que mencionó Roberto al principio de su exposición y diría que el deterioro del sistema se puede ver en dos dimensiones. La primera, la del sistema de partidos. Sí es cierto, sí ha cambiado, sí se ha ido, yo no sé si degradando, pero por lo menos transformando. Veíamos en los estudios de Flaxo, creo que Cristian hizo uno, que se hablaba de que al principio de la democracia existían por lo menos 2 partidos bien institucionalizados, que nos gustaran o no es otra cosa. Democracia Cristiana y FRG, partidos con bases, partidos con presencia permanente y formación permanente de sus bases, y partidos con programa, que es una de las cosas que tal vez encuentro por Guatemala, y voy cerrando. Y hoy no tenemos eso. Hay muchas razones, pero una que no se menciona casi nunca es la introducción de una lógica pragmática arraigada en el PAN. El liderazgo de Arzú dice, quiero tecnócratas a mi alrededor, pero en las provincias quiero caudillos que me atraigan votos. Eso es por un lado. Pero por el otro lado, la otra dimensión es que si el sistema de partidos ha ido evolucionando a esta multiplicidad de polos, el sistema de gobierno ha cambiado, pero de otra manera, se ha transformado de otra manera, ha pasado de una captura del Estado clásica por parte de las élites económicas a una captura del Estado mucho más desperdigada y feudalizada. Y eso creo que las dos cosas es las que podemos estar empezando a atajar ahora con las persecuciones penales que se están siguiendo. Álvaro, uno de los puntos de partida fundamentales es la ley electoral y de partidos políticos. Si terminamos al final de este momento que estamos viviendo con una buena ley que logre la transparencia suficiente, la apertura suficiente, la solidez, que de alguna manera sea el inicio también de atraer más ciudadanos a la política, puede ser un buen inicio. ¿Qué está pasando en este momento en el Congreso con el proceso de aprobación de la ley electoral y de partidos políticos? ¿Cómo está? Bueno, las nuevas reglas de juego que vienen tendrían que ser el resultado o el reflejo de una demanda ciudadana, así como de la conciencia política de los partidos y de los diputados en torno a que el país ya cambió, que no se puede seguir siendo dominado por el mercantilismo. Y sin embargo, con lo que pasó ayer, yo soy pesimista. La vieja política sigue siendo moneda de curso legal, digamos, dentro del Congreso. La dificultad de cambiar la mentalidad, quitarle el chip a la gente dentro del Congreso sobre que no hay que ser, no somos islas, que no debemos ser autistas, perdón por la palabra, políticos. Eso va a ser muy difícil. Entonces, digamos, la nueva ley electoral, aun cuando incorpore alguna visión moderna de la política, tal como abrir los estados o promover algún otro cambio, si no hay de verdad un consenso social en las élites de rescatar las instituciones públicas, de rescatar la democracia y las elecciones, vamos a seguir viendo liderazgos que no les gustan las elecciones porque quieren que los manden a llamar por su bonita cara, por su bonito pensamiento, por su origen, por lo que sea, pero no atravesar las urnas. Y el otro, vamos a seguir viendo partidos de facto que se mueven por las reglas informales. Y aquí hay sociólogos como Manolo Vela que han dicho que el mayor partido de todos siempre ha sido el CACIF. Otros han dicho que es el Ejército de Guatemala. Si pensamos en una definición de partidos en términos de Maurice Duverger, en el que hay que tener una visión totalizadora de la sociedad y una visión de proyecto de nación en particular, efectivamente muy pocos partidos hay en este país que puedan enunciar un conjunto de principios de proyecto de nación. Así que realmente es difícil que podamos ver resultados, pero pasa porque podamos y queramos participar en política. Para algunos es natural. Le decía Ardón, ¿ha sido el CACIF un partido político o funciona como un partido político? ¿Cómo juegan el tema de ser un sector que trata de defender sus intereses? Mire, a ver, primero es curioso que quienes más afirman que el CACIF ha sido el partido político son precisamente aquellos que se han lucrado del sistema y del patrimonio público.
Vayan a hacer una encuesta entre los políticos que hoy están señalados, eran los primeros que hace 3 meses o hace un año decían no es el CACIF el que maneja el sistema. Entonces creo que hay que tener un poco de cuidado, digamos, con a veces algunas etiquetas que se apuran y que se hacen simplemente por salir, digamos, del paso o desviar la vista hacia algún lado. El abogado Pedro Ixú, que estuvo en el panel anterior, él hablaba del transvestismo político. Él hablaba de personas que están en el mundo de los negocios, que quieren hacer gobierno. Yo le agregaría cincuentadancia. Que hay políticos que quieren hacer negocios sin el sufrimiento que significa tener una iniciativa empresarial. Y hay líderes sociales que quieren ser políticos sin pasar por el escrutinio de ponerse ante un electorado y quieren tomar la ruta corta. Entonces yo diría que aquí un poco toca a todos ver cómo hacemos en esto para construir mejor institucionalidad política. Yo quisiera llevar esta discusión a un par de ideas muy rápidas, Dionisio. Miren, la primera, hay un debate que no se ha tocado acá y es el tema de la democratización de los partidos. Todo el mundo habla de que eso es muy importante, pero no se da un solo paso para lograrlo. Yo pienso que el primer paso para fortalecer es poner e introducir mecanismos efectivos de democratización dentro de los partidos. Un ejemplo de eso es, hay una propuesta de que las asambleas partidarias, por ejemplo, sean a voto secreto para permitir que la gente pueda postular libremente planillas. Sería muy interesante. Ese es un primer tema. Ahora, el segundo tema es que yo creo que siempre le ponemos los ojos a los políticos y aquí sí creo que tenemos que vernos en un espejo. Si la sociedad guatemalteca no empieza a valorizar la función pública y la participación política, estamos expulsando a la buena gente del mundo de la política. Entonces yo siento que sí tenemos todos una responsabilidad de nosotros mismos como ciudadanos hacernos mejores y más críticos del mundo de la política, porque mejor ciudadanía demanda mejores políticos y mejores partidos. Gracias, Roberto. En los 30 años de apertura democrática y también de la misma Constitución, que ya es un avance importante, Guatemala ha venido a ocupar algunos de los peores lugares en los distintos índices que vemos en el mundo. El índice de Estado de Derecho, el índice de fragilidad democrática, por supuesto índices de desarrollo humano. Estamos mal. Y por supuesto que eso tiene que ver profundamente con la política. ¿En qué medida ha aumentado el deterioro del país por la ausencia de liderazgos políticos representativos? ¿Por qué cuesta tanto en Guatemala lograr acuerdos políticos a largo plazo a través de un modelo de desarrollo, por ejemplo? ¿Por qué las fuerzas políticas no han logrado captar la atención de la sociedad civil? ¿Cuál debe ser el oficio del político en la Guatemala del siglo XXI? ¿Cómo lograr una transformación institucional sin necesidad de vivir en una sempiterna Asamblea Nacional Constituyente? Sin duda alguna, los desafíos que tenemos son enormes. Y como decía Roberto y lo han mencionado otros, tenemos que empezar a dar algunos pasos de alguna manera. Por eso siempre es motivo de esperanza el escuchar que un esfuerzo como el de la Escuela de Gobierno pues está dando algunos pasos en el campo académico, en el campo técnico, en el esfuerzo de formar una nueva clase dirigente. Hugo, ¿cómo podemos integrar la Escuela de Gobierno a este esfuerzo que necesita Guatemala para acelerar el paso? Yo creo que lo primero es tomar una conciencia que se necesitan grandes cantidades de personas que se involucren no solo en los partidos políticos, sino en el servicio civil. Porque pudiéramos tener un sistema político muy abierto, muy democrático, donde la representatividad se logra, pero si se llega al gobierno y no se tienen los planes, no se tienen los proyectos y no se tiene la gente, entonces creo que vamos a regresar exactamente a lo mismo. El sistema democrático muy bueno, pero el poner a funcionar el Estado, el refundar el Estado que hablaba Eddie hace un momento, va a ser una cuestión muy difícil. Aquí yo la única solución que veo es sí una toma de conciencia de parte de los guatemaltecos, que está bien criticar a los políticos, pero también tenemos que estar dispuestos nosotros a participar en la política para dar de nosotros lo que corresponde para cambiar este sistema. De otra manera va a ser siempre esta forma, como yo decía antes, que estamos viendo al torero con el toro y nosotros detrás de la barrera es muy fácil criticar.
Hay que participar, hay que involucrarse. Si no nos gustan los partidos políticos que hay, pues hay que formar nuevos partidos políticos. Ojalá se cambien las leyes electorales para que sea más sencillo poder participar, pero definitivamente, mientras no reconozcamos esta importancia de los partidos políticos, creo que vamos a tener limitado impacto. Yo me recuerdo un episodio que tuve con Paco Reyes. Paco Reyes llegó a visitarme en mi oficina y me dijo: ustedes no están diciendo nada porque yo saqué 1 millón de votos, así que cállense. Yo le dije: sí, tenés razón, pues sacaste 1 millón de votos, nos tenemos que quedar callados, pero ¿sabes qué? Vos dentro de 4 años te habrás ido y nosotros seguiremos acá. Sí, Paco Reyes se fue, yo seguí acá, pero al final de cuentas no pasó nada por Guatemala. No pasó nada por Guatemala porque estar del otro lado de la barrera viendo los toros lo que nos permite es criticar, lo que nos permite es señalar, pero no construimos ni apoyamos a quienes están en la línea de fuego toreando al toro y arriesgando su vida. Por eso creo que primero esa toma de conciencia. Número 2, yo diría que ya basta de estar haciendo tanto diagnóstico, de estar haciendo tanto estudio, lo que vimos en el debate anterior. Yo creo que si nos sentáramos en una mesa desprovistos de pasiones, pudiéramos llegar a 5 o 6 grandes acuerdos de cuestiones que se necesitan hacer en Guatemala y que cualquier partido político estaría dispuesto a hacerlo, quizás un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, pero mientras no logremos llegar a ese acuerdo mínimo de que en algunas cosas ya nos pusimos de acuerdo y que lo que hace falta es el cómo, vamos a seguir perdiendo el tiempo en debates innecesarios. Y tercero, esto no es barato, esto alguien tiene que poner el dinero para financiarlo, desde campañas políticas hasta la formación de cuadros y el fortalecimiento organizativo de los partidos. Y en ese sentido, si el financiamiento va a ser un financiamiento público, pues que se considere la importancia de financiar adecuadamente los partidos políticos. Y si es privado, que sea completamente transparente, pero que también haya una apuesta por fortalecer el sistema. Lo que sí no va a haber, y aquí me sale el economista, es almuerzo gratis. Esto no se va a reformar por sí solo, ni se va a reformar a costo cero. Tiene un costo monetario, tiene un costo de participación por parte de cada uno de nosotros y tiene un costo de vigilancia, porque no basta con que lo hagamos una vez. Este es un compromiso que tiene que mantenerse a lo largo del tiempo para de verdad sembrar, cosechar y volver a sembrar en sucesivas ocasiones. Como decía alguien, lo que pasa es que los mafiosos esos trabajan 24/7, 365 días al año, toda la vida. Nosotros salimos de aquí, nos vamos cada quien a hacer nuestra cuestión y nos olvidamos de que hay que estar trabajando, creando bases, lo que mencionaba Ninet, que es apenas la punta del iceberg, porque hacer un partido político es costoso, no solo en dinero, sino en recursos, dedicación y tiempo. Licenciada. Sí, yo me quería referir un poco a lo que hablaba de los partidos departamentales. Es una muy buena idea que nosotros mismos hemos tratado de impulsar en el pasado reciente, pero también tiene un defecto, a mi manera de ver, y un riesgo. Y por eso hay que involucrarse para poder entender la dinámica real de los partidos, sobre todo en el área rural. Y es que como el dinero sucio, el dinero espurio, distorsiona el espíritu de la democracia, por supuesto, y además limita la verdadera competitividad, esto va a ser una materia muy fácil para el cacique local, que ahora va a ver más fácil poder hacer su partido departamental, porque además no necesita ni siquiera ya del dinero sucio, porque él mismo tiene el propio dinero sucio con sus propias constructoras. Entonces hacer su partido departamental le va a ser tan fácil que le va a ser a usted muy difícil poder tratar de competir con él. Punto número 1. Punto número 2, insisto en el tema de la ausencia de partidos por la posibilidad de que ahora sí es posible poderlos empezar a construir, ahora sí, en un nuevo contexto. Y sí es cierto que en algún momento existió democracia cristiana y, por ejemplo, el MLN. Sí, fueron casos excepcionales, uno casi en la clandestinidad porque estaba casi que proscrito. Lo del FRG, yo quiero decirles algo que un día me dijo a mí el general, le decía yo: ¿cuál es el secreto para usted tener el FRG vivo? Ay, mija, me dijo, si usted supiera cuántas veces yo he tenido que cerrar los ojos, me dijo, y hacer como que no veo, como no escucho, no se imagina, me dijo, todo lo que yo he vivido. ¿Qué quería decir eso? Que ahí habían franquicias y ahí lo que habían eran cacicazgos y liderazgos que una vez lo vieron ya hundido, se trasladaron al otro lado. Pero termino con esto: sí es posible ahora, a partir de la situación en que se viven, construir verdaderas alternativas, empezar.
Y no hay que verlo todo negativamente. Yo veo aspectos muy positivos para el futuro si somos incluyentes en ese sentido. La motivación del dinero puede ser muy perversa. Max Weber sostenía que Max Weber sostenía que hay dos fenómenos que tienen mucha actualidad: vivir de la política o vivir para la política. ¿Cómo evitar que personas vivan de la política en lugar de servir a la política? Y realmente eso tiene mucho que ver con el modelo de financiamiento de los partidos políticos con que terminemos al final de la discusión que estamos viviendo en Guatemala en este momento, y luego que seamos lo suficientemente creativos y capaces de crear un modelo que funcione, que realmente le permita a la sociedad participar, aportando cuando lo quiera hacer, de una forma transparente. Y por otro lado, que los partidos, como ya se dijo, logren no solo tener una organización a nivel nacional correcta, eficiente, sino además la formación de sus cuadros técnicos. Un país funciona cuando los partidos políticos tienen suficientes recursos para operar y funcionar, y si es de una forma transparente, controlada, que está siempre a los ojos de la ciudadanía, eso solo puede salir bien. Concentrémonos un momento en ese tema y entiendo que le toca, arranquemos con Enrique, hablar un poco de este tema y vamos dando la vuelta. ¿Cuál es la pregunta? Y nos quedan, creo que 5 minutos. ¿Cuál es la pregunta exactamente? Bueno, el tema de la relación entre el financiamiento, cómo va a quedar en la nueva ley y la necesidad real que hay en los partidos políticos de suficientes recursos para su organización y la formación de sus cuadros técnicos. Bueno, 20 segundos. No recuerdo exactamente, no sé qué pasó ahí en el Congreso con respecto a las reformas, entonces en todo caso aludiré a las que ya están aprobadas. Pero hay una relación íntima entre el financiamiento de los partidos y sus resultados, pero también hay una relación íntima entre la sociedad y los partidos políticos que utiliza como canal de financiamiento. ¿A qué voy con esto? A que una buena parte del debate que se llevó a cabo con respecto al financiamiento de partidos electorales en el último año tiene que ver con si volver exclusivamente público o no el financiamiento de partidos políticos. En mi opinión, eso es aberrante. Por varias razones. La primera, porque, y esto tiene que ver con algo que dictó el Tribunal Supremo Constitucional de Estados Unidos, la primera, vetarle la posibilidad al ciudadano de contribuir al financiamiento de partidos políticos significa vetar de alguna manera su libre expresión y su manera de contribuir a la construcción política. La segunda tiene que ver con que pensábamos o se argumentaba que dándole exclusivamente financiamiento público se eliminaría la corrupción. No, la corrupción por un lado tiene que ver efectivamente con las deudas adquiridas con un financista privado, pero también con la voluntad de llegar a servirse. De esa manera eliminaríamos la primera, pero no la segunda. Ya. Cristian, tenemos casi 4 minutos que nos quedan. Yo diría que hay que desmonopolizar la participación política. Es decir, esos más de 65, 67 partidos políticos han estado vinculados a una forma de pensamiento, a un modelo de país, a un modelo económico, a una lógica de financiamiento de las mismas organizaciones políticas. Si lo que se quiere es cambiar sustantivamente la calidad de participación, hay que cambiar la calidad de los vehículos. Y en ese sentido es atreverse a permitir que otros liderazgos puedan también tener acceso a la política nacional y puedan en alguna medida aspirar siquiera a ser candidatos. Álvaro. Bueno, el esquema privado de financiamiento para partidos y campañas electorales se mantiene, o sea, la privatización se mantiene. Si no modificamos eso, tarde o temprano vamos a repetir las mismas reglas de juego. Sin embargo, hay que abrir a los partidos a la ciudadanía para que se fortalezca la calidad de la participación. Espero que este foro no sea una catarsis colectiva para lamentar nuestros problemas, sino que podamos orientar nuestras energías a reconstruir las instancias que necesitamos. En este momento, si vamos a elecciones pasado mañana, ahí sí que de veras solo un par de partidos políticos serían los rescatables, los demás habría que tirarlos al buzón de la historia, ¿no? Roberto, cierre 30 Pero, segundos. sobre la discusión del modelo, yo coincido con Enrique, creo que el modelo mixto es el mejor de los modelos. Pero independientemente de esa discusión, hay que recordar que hace pocos meses tuvimos una elección donde un candidato que invirtió muy pocos pesos fue el que ganó la elección. O sea, creo que también es un concepto terriblemente equivocado pensar que poner
una maquinaria de control va a terminar de resolver los impactos que el financiamiento tiene sobre la política. En el caso del FCN y el presidente Morales, fueron básicamente recursos que son prácticamente incontrolables a través de redes sociales, los que fueron haciendo el cambio en el comportamiento del electorado. Hago esta reflexión simplemente porque tenemos que ser muy flexibles en este proceso sin perder de vista, y repito, los 3 principios: transparencia, controles adecuados y ayudar a que los partidos focalicen sus recursos. Hugo, 30 segundos. Sí, yo considero bien importante también limitar lo que los partidos políticos pueden hacer en el ejercicio del poder, porque precisamente de ahí es donde derivan grandes beneficios y existe toda esta gana de servirse del poder, y en ese sentido es la reforma institucional de la que hemos estado hablando también, así como llegar a un consenso del tipo de agenda de reformas que el país necesita para que con diferentes sabores y colores podamos trabajar sobre algo que esté mínimamente consensuado, y así no hay invenciones y así no hay chantajes. Creería que limitando y consensuando la agenda de trabajo pudiéramos tener una diferente forma de funcionar. Licenciado. Bueno, muchísimas gracias. Ya lo dijo Daniel Zubato, la democracia no tiene precio, pero sí tiene un costo. Y eso es algo que todos tenemos que tener muy claro. Yo todavía no estoy muy consciente o no muy me creo esto de Jimmy. Recordemos tantas cosas que se dicen, la coyuntura que se vivía en ese momento, el conocimiento que él tenía ya de los medios, a través de los medios de comunicación durante más de 15 años. Me parece que a pesar de todo hay que hacer un esfuerzo por consolidar lo que ya hay y construir alternativas si es que eso es posible, pero hay que entender que sí hay un costo para ello, un costo legítimo, un costo vigilado, un costo controlado, por supuesto, pero que sin recursos económicos un partido político no puede funcionar, y de hecho por eso ha sido la desigualdad entre muchos. Y para terminar, en el tema de las redes también yo tuve acceso a una encuesta y me pareció muy interesante. Es una encuesta que, si no mal recuerdo, la hizo el NDI, y en la encuesta resulta que solo un 3% de la población se enteró a través de las redes de todos los movimientos que estaban habiendo. Más del 90% fue a través de la televisión. ¿Qué quiero decir con eso? Sigue siendo muy importante acceder a los medios de televisión, tener espacios de participación y darnos a conocer a través de ellos. Muchas gracias. Guatemala tiene graves problemas sociales y económicos, pero el verdadero problema de nuestro país es político. La solución a nuestros problemas pasa por la política y los partidos políticos. Necesitamos rescatarla, dignificarla y construir un país del que todos nos sintamos orgullosos. Muchas gracias por su paciencia, por su tiempo. Ha sido un gusto tenerlos con nosotros y los esperamos para el segundo encuentro ciudadano, en el que vamos a mejorar muchas cosas que pudieron haber sido mejoradas en este esfuerzo, y seguiremos tratando de darles momentos para reflexión y discusión de los temas que nos importan como país. Muchas gracias y hasta la próxima.